Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mileni Miranda Sosaya Xiomara y yo les voy a hablar sobre las violaciones a los derechos humanos durante las protestas en el Perú. Haremos un análisis del informe. El contexto de este caso es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú durante las protestas ocurridas entre diciembre del año 2022 y enero de este año. El informe confirma que hubo graves violaciones hacia los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano durante estas manifestaciones que se dirigían contra el gobierno de Dina Boluarte, el Congreso de la República y en demanda del adelanto de elecciones. También se cuestiona seriamente el gobierno peruano, que lleva en el poder 5 meses y proporciona evidencias del abuso de la fuerza en el control de las protestas. Una de nuestras conclusiones más destacadas del informe es la posible responsabilidad del Estado peruano en casos que podría constituir ejecuciones extrajudiciales, especialmente en las regiones de Puno y Ayacucho. También cabe detallar que el uso excesivo de las fuerzas por parte de la policía y los militantes durante la represión de las protestas, según la Defensoría del Pueblo, durante las manifestaciones, murieron directamente 49 civiles, hecho lamentable, incluyendo personas que no participaban en las protestas. Para finalizar, cabe destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un total de 36 recomendaciones al Estado peruano, las cuales abarcan diversas medidas, entre ellas las necesidades de modificar las normas existentes para prohibir el empleo de armas durante el control de las protestas. Cabe garantizar que los militares solo participan en casos excepcionales y bajo la subordinación de la policía y asegurar que las investigaciones de las víctimas estén a cargo de fiscales especializados en derechos humanos. Muchas gracias. A partir de esta situación surge la siguiente controversia. ¿Está de acuerdo con que se violaron los derechos humanos, tanto de manifestantes como de terceras personas, por parte de agentes del Estado durante las protestas sociales en el Perú contra el gobierno de Dina Boluarte? En nuestra opinión, consideramos que no estamos de acuerdo con que las fuerzas estatales hayan participado en violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte en el Perú, mediante el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. A continuación, sustentaremos nuestra tesis en base a argumentos fundamentados. En primer lugar, el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida por sus siglas como CIT, confirma graves violaciones cometidas por agentes del Estado, especialmente en las regiones de Puno y Ayacucho. Además, revela evidencia del uso excesivo de la fuerza que podría constituir ejecuciones extrajudiciales y destaca la presencia de víctimas que no están relacionadas con las protestas. En la semana 11 de EMA 1, El Estado de Derecho en la Construcción de la Ciudadanía, Simon Roberts, en el año 1979, en su libro Introducción a la Antropología Legal, define al Estado como la presencia de una autoridad suprema que gobierna sobre un territorio específico, reconocida por sus gobernados como poseedora de poder para tomar decisiones en asuntos de gobierno, y capaz de hacer cumplir tales decisiones y mantener el orden establecido. Dicho esto, si bien tienen la capacidad de mantener el orden en un territorio establecido, no tienen por qué emplear la violencia como un medio disuasivo, ya que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la protección de nuestros derechos, incluso ante las manifestaciones. Además, la CID ha emitido recomendaciones al Estado peruano para poder modificar las normas sobre el uso de armas, garantizar la subordinación de los militares a la policía y llevar a cabo investigaciones especializadas en derechos humanos. Continuando con la exposición, mi nombre es Marcela Ramos Salazar. Además, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones al Estado peruano para modificar las normas sobre el uso de armas, garantizar la subordinación de los militares como también los policías y llevar a cabo investigaciones especializadas en los derechos humanos. Este informe que presentó la Comisión
concluye que durante las protestas sociales contra el régimen de Dina Boluarte, la respuesta de los policías y militares no fue uniforme en todo el territorio nacional y que también hubo graves violaciones a los derechos humanos, lo cual no se respetaron ni tampoco hubo una cierta esencia del humano que haya que respetar y elegir siempre, como dice Fernando Sabater. De igual manera, como lo dice la revista Human Rights Watch, concluyó que el ejército y la policía del Perú son responsables de las muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. El documento añadió la retórica del gobierno que parecía excusar o minimizar estos abusos, combinada también con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles, de acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo, que hubo alrededor de 60 fallecidos entre diciembre, enero y febrero por los enfrentamientos entre los civiles y los policías y también los militares. La directora interina para las Américas de la Organización Defensora de los Derechos Humanos dice, suspender los derechos básicos de las personas y enviar tropas para hacer frente a una huelga y al régimen es peligroso y muy desproporcionado con la situación. Esto lo dice Tamara Dariuc-Brunner. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Jimmy Estefano Vázquez Cortés. Como última parte de nuestro ensayo, voy a explicar las conclusiones. Bueno, dentro de nuestro ensayo hemos tenido la posición de que no estamos de acuerdo cómo las fuerzas estatales han actuado durante estas protestas, ¿no? Dentro de una nueva reelección anticipada para el nuevo presidente, ¿no? Donde estas protestas de Dina Boluarte ha llevado a que haya aproximadamente 1.500 heridos en todo el Perú, donde hubo 50 muertos. También hemos visto que dentro de estos protestantes heridos, no solamente han sido protestantes, sino también terceros, que no han tenido, que han sido ajenos dentro de estas propuestas, donde tenemos como posición como concluido de que no fue la mejor manera de poder controlar la población. Muchas gracias.